bueno, vamos a entrarle un poco más a profundidad a la conversación de lo que representa este catastrófico accidente, lo cual es lamentable, un accidente que viene a devastar de esta manera la capital del Líbano cuando ha estado enfrentada a condiciones de guerra, a condiciones políticas devastadoras. Jamás hay ataques terroristas espantosos y jamás habían llegado a lo que un accidente pudo llegar el día de ayer. Hago contacto con mi colega periodista, además experto en temas de Medio Oriente, Ezra Shabot, a quien saludo con muchísimo gusto. Muchas gracias, Ezra, por aceptar estos minutos con nosotros. Al contrario, Mónica, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo podrías describir el escenario que representa para este territorio en el Medio Oriente, particularmente para los libaneses, una situación como la que están enfrentando el día de hoy, con 100 muertos, con más de 4,000 heridos en esto, que es un accidente que además, como me explicaba el químico experto de la Facultad de Química de la UNAM hace unos momentos, violando los protocolos de almacenamiento de una sustancia de esta naturaleza, además, pues es una irresponsabilidad. Mira, es un poco difícil en tratar de asumir esto como un accidente en un lugar como Líbano, claro. Básicamente porque como un país en donde la acumulación de armas de todo tipo, incluso de precursores químicos de las mismas, termina por convertirse en un espacio en donde es muy común que este tipo de accidentes, entre comillas, se puedan producir. Hay que recordar que el día de ayer, cuando se producía específicamente la explosión, lo primero que sucedió es que tanto el grupo Hezbollah, que es parte del gobierno libanés en este momento, como la contraparte, sus enemigos israelíes decían: nosotros no tuvimos nada que ver, en un deslinde inicial para evitar una escalada militar que pudiese pues todavía armar una situación peor. Líbano pasa por una situación gravísima en términos económicos desde hace tiempo, que ya ha generado manifestaciones sociales enormes, y además por también una situación de manejo muy poco certero de la pandemia del coronavirus, lo que ya ha generado internamente choques importantes. En medio de esto, esta acumulación de nitrato de amonio lo que te habla es pues de una duda con respecto no solo al tema solo de negligencia, sino el para qué estaba siendo pues acumulada esta cantidad de nitrato, porque es obvio que distintos grupos y distintas facciones utilizan este tipo de, entre comillas, fertilizante para, pues sí, para armar o para generar determinado tipo de explosivo, y eso es lo que tendrían que pues explicar en este momento. Obviamente es un tema de negligencia, pero no necesariamente vinculado a que a alguien se le ocurrió ahí acumular 2.700 toneladas de nitrato de amonio, sino que pues esto era el decomiso de algo que se trataba de utilizar para algo y no precisamente para fertilizantes, y en función de ello esta situación de desastre que se está dando en este momento tiene que ver con el tema de la falta de control que se tiene, de control político que se tiene entre todavía las facciones que, pues, si bien no están en una guerra civil desatada como lo estuvieron en el pasado, sí manejan sus propios copos de poder, sus espacios dentro de Beirut incluso, y que pues no son necesariamente controlados por una autoridad competente, Mónica. Pues fíjate que todo esto que tú describes, pues sí, porque efectivamente habla de una falta de control y no nada más de los protocolos propiamente dichos, como estás describiendo, sino una falta de control político y bélico en este caso, y efectivamente hacia donde deben de ir las investigaciones. Ahora, el hecho de que haya quedado pues prácticamente inhabilitado en este momento el puerto más importante que ellos tienen y uno de los más importantes en el Medio Oriente, pues va a tener un impacto no solamente en la economía del Líbano. Así es, lo que hoy sucede ahí es que tanto el mundo árabe en general, como incluso las propias potencias fundamentalmente europeas, tratan de establecer algún tipo de estrategia para reconstruir, para apoyar al Líbano en este momento,
porque se trata de una entrada fundamental hacia el mundo árabe musulmán en todo caso, y que una vez desaparecido, destruido lo que es Beirut, en este espacio, lo que te genera es prácticamente un enorme atorón, un espacio cerrado, un boquete ahí, y que es cubierto básicamente, pues ahora sí, por lo que podríamos denominar una cantidad enorme de material que no puede ser fácilmente removido, y que lo que te hace es hacer que toda la zona se quede prácticamente pues sin ningún tipo de comunicación, por lo menos por la vía marítima, y esto genera también pues lo que son la necesidad de utilizar vías alternas, y prácticamente convierte al Líbano en un estado que no tiene ya una posibilidad real en este momento de subsistir de un elemento fundamental que es el comercio, y por eso la necesidad de encontrarle vías alternas para tratar de ayudar, de reconstruir un país que ha sido afectado por guerras civiles, por invasiones, y que hoy fundamentalmente está prácticamente destruido, dada no solo la explosión, además la crisis económica y este manejo de la pandemia que prácticamente pues ha hecho pedazos a este país. Es una gran tragedia, y es básicamente esta incapacidad por establecer mecanismos de control político y de formas de actuar que controlen a las distintas facciones aún existentes en la zona, lo que lleva a esta catástrofe a los niveles en los que estamos, Mónica. Pues Ezra Shabot, lo explicas con una enorme claridad. Por supuesto que va a ser un tema sobre el que va a haber que seguir encima, y además con muchísimo interés, porque resulta muy relevante todo esto que tú estás explicando, porque esta situación que está ocurriendo pues tiene muchas aristas, y de esto se va a desprender además otras muchas cosas que van a revelar situaciones en el Medio Oriente. Yo te pido que me permitas que lo sigamos platicando juntos. Gracias, Ezra, por estos minutos. Con mucho gusto, Mónica. Gracias a ti por la invitación. Buenos días. Gracias, muy buenos días. Y con esto hago mi